¿Qué tal? Bienvenidos a 15 minutos con Jesús. El día de hoy tenemos por nombre en la enseñanza no temer las malas noticias. Y como iniciamos nuestros temas, lo vamos a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a mirar una cita bíblica en Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 43. Y escuchamos en la palabra de Dios, es el relato de la hija de Jairo. Este Jairo era un jefe de la sinagoga, es decir, era un cumplidor de la ley. Era alguien que sabía muy bien la ley y seguía la palabra de Dios. Pues bien, tenía una hija, era única, tenía 12 años y estaba agonizando. Entonces él va en busca de Jesús para pedirle su ayuda, para que obre algún milagro y pueda salvarla. Pero en el camino escuchamos que se encuentra una mujer, Jesús, con flujo de sangre, tenía un problema. Interrumpe su paso, su preciosísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la hija de Jairo se estaba muriendo y lo interrumpe totalmente. Y no solamente lo interrumpe nada más tocándolo, sino que todavía ella se pone, a platicarle todo su historial clínico, ¿no? Por decir algo. Y le empieza a decir que desde hace tiempo ella ya padecía esta enfermedad. Así que les digo, perdió pues valiosísimo tiempo, ¿no? Era importante que llegara a la casa de Jairo. Entonces, en ese momento, llegan los siervos de Jairo y le dicen que ya no tiene caso que Jesús vaya para allá, porque le vienen a traer una mala noticia. Y la mala noticia es que su hija ya no tenía signos vitales, es decir, ya había fallecido. Entonces, pues lo desaniman totalmente, ¿no? Diciéndole que era inútil cualquier esfuerzo, ya no tenía caso que fuera Jesús, ya no podía hacer nada, ¿no? Sin embargo, por otro lado, Jesús le dice: no tengas miedo, ten fe, solo ten fe. Y lo invita a que crea, ¿no? A que crea en él. El funcionario, pues digamos, con su corazón entristecido, volteaba a verlos a los dos, tanto a los siervos como a Jesús, y pensaba, pues, ¿a quién le voy a creer? ¿No? ¿A ellos que me dicen que ya murió, o a Jesús que me dice que todavía no ha muerto? Nosotros, en los periódicos y en los noticieros o en las redes sociales, escuchamos muchas noticias malas. Es que están llenas de verdad de notas rojas y notas amarillistas que nos alarman y que la verdad nos quitan la paz. Y de mil maneras somos acechados, ¿no? Por estos acontecimientos que pues la verdad son alarmantes, ¿no? Donde vemos injusticias, robos, pues inclusive hasta terrorismo, ¿no? Entonces, y lamentablemente e infelizmente, nosotros también somos profetas de desventuras. Es decir, nosotros llevamos esas malas noticias a otras personas. En vez de llevarle buenas noticias, pues al contrario les llevamos cosas negativas como accidentes, enfermedades, corrupción y un sinfín de cosas. Por otro lado, tenemos la palabra de Dios, la cual nos da promesas, y Jesús nos asegura, como lo escuchamos ahorita en la cita bíblica, en Marcos 5:36, no temas, simplemente ten fe. Tenemos dos posturas:
los noticieros negativos y amarillistas, y Jesús que nos dice: no temas, solo ten fe. Nosotros, y solamente nosotros, decidimos a quién vamos a escuchar. Pero para no caer en el pesimismo y en la desconfianza que nos desaniman y tanto nos quitan nuestra paz, hay un salmo que nos invita a que pongamos nuestras fuerzas y nuestra fe en el Señor. Es más, esta debe ser una característica si somos o nos consideramos cristianos, seguidores de Dios. Esa característica la tenemos que tener todos, porque el Salmo dice: no tienen que temer noticias malas, firme es su corazón, en Dios confiado. Es decir, si nosotros tenemos nuestro corazón confiado en Dios, pues no tenemos que temer esas malas noticias. Nosotros estamos confortados de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora les voy a hablar de una historia. Es una carrera de unos sapos. El 31 de diciembre se hacía esta tradicional carrera ya, año con año. Entonces, aquí la meta era que todos los sapos y las ranas tenían que llegar antes del mediodía a una montaña muy alta. Entonces, pues como todos los años, entusiasmados, todos empezaron y se formaron ahí para salir. La gente se empezó a formar a su alrededor para ver la tan ansiada carrera. Inició la carrera y la gente ya desde el principio ya empezaba a decir: no, pues la verdad está muy alta esa montaña, qué lástima, la verdad nadie va a terminar. Y se escuchaban otras palabras de desánimo: no, brincan muy despacito, la verdad, aparte a lo mejor está muy alta, pero no van a tener tiempo, no la van a hacer, la verdad, están perdiendo su tiempo. Pues así, conforme fue pasando la carrera, algunas ranas y algunos sapos pues empezaron a escuchar todas las palabras de desánimo y decidieron ir claudicando unas y otras. Decían: sí, es cierto, no tiene caso, ¿para qué me canso? ¿Para qué continúo si yo sé que no vamos a terminar esa carrera? Los más viejitos decían: es que tienes razón, ¿cuántas veces lo hemos hecho y nada más nos cansamos, nunca lo logramos? Y empiezan a salirse de la carrera. Algunos jóvenes, así los más jóvenes, como que con un poquito de entusiasmo, todavía siguen. Sin embargo, al caminar y al tiempo, la gente miraba los relojes y decía: no tiene caso que te esfuerces tanto, no vas a lograrlo, no está en ti, es que es muy difícil, es muy poco tiempo y la montaña es muy alta. Sin embargo, quedaba un sapito nada más. Ese sapito, uno de los más pequeños, fue brincándose y conforme lo miraban, él seguía con la sonrisa desde que inició esta carrera. Y él siguió y siguió todavía, a pesar de que la gente le gritaba: no lo hagas, no tiene caso, vas a perder tu tiempo, te vas a cansar, te vas a lastimar, no tiene caso, desiste. Y inclusive los mismos sapos les decían, y él pues nada, seguía adelante, él quería continuar. Entonces él, a pesar de que escuchaba tanto, decidió no contestar nada, no quiso contestar y siguió adelante. Pues, oh sorpresa, el sapito llegó antes de las 12 hasta la cima de la montaña. Entonces todos se quedaron, pues, ¿cómo es posible que lo haya podido lograr, verdad? Estaban todos sorprendidos. Entonces, al finalizar, pues fueron a entrevistarlo y le preguntaron que cuál era su motivación para haber logrado terminar esa carrera,
porque era realmente imposible. Entonces el sapito pues se quedó mirándoles a todos y lo único que hizo fue que sacó una hoja blanca con un anuncio, un letrero, y el letrero decía: soy sordo. Sé sordo al negativismo y pesimismo, así como a quienes desconfían de ti, asegurándote que no vas a lograr nunca tus sueños. Si atiendes y das crédito a quienes te hacen temblar con noticias alarmantes y negativas, vas a vivir siempre con el temor en tu vida. Nosotros somos receptores tanto de buenas como de malas noticias, pero nosotros tenemos la capacidad de abrirnos a las primeras o a las segundas. Por eso, el salmista, como les decía hace unos momentos, nos invita a no recibir las malas noticias, y menos a que nosotros seamos profetas y se las pasemos a otros. Sin embargo, las voces más peligrosas no vienen de afuera, sino vienen de nosotros mismos. Muchas veces nosotros solos somos los que nos limitamos para no cumplir nuestros sueños, nuestras metas o nuestros objetivos. Así que sé sordo a tu voz interna que te dice: no puedo, no vale la pena, no hay tiempo, es imposible. Sé sordo a esa voz, porque esa voz en tu interior es todavía peor que las que podemos escuchar por otras personas. En nuestro interior también generamos fantasmas que nos asustan. No sé si recuerden aquella noche en el mar de Tiberíades, donde Jesús se les aparece a sus discípulos caminando sobre el mar, y ellos tienen miedo, ¿verdad?, pensando en que es un fantasma. El miedo hizo a sus discípulos que se confundieran y precisamente lo tuvieran como fantasma a Jesús. No nos debe de pasar eso a nosotros. Muchas veces, por ese miedo que tenemos, nosotros pensamos que Él es un fantasma que a lo mejor no existe. El miedo nos hace que nos equivoquemos. Al contrario, hay que quitar ese miedo para ver con claridad que Jesús está más vivo que nunca. Ahora los invito a tener un momento de oración. Pidámosle al Señor que no seamos sordos a su voz. Los invito a cerrar sus ojos y con sus palabras háblenle y pídanle al Señor: Señor, no cures mi sordera, hazme sordo para las malas noticias, que no escuche ni se alberguen en mi corazón los pensamientos negativos que crean actitudes pesimistas y destructivas. Hazme sordo cuando me dicen que no puedo, que es imposible y que no vale la pena. Hazme sordo, Señor, para no escuchar a los profetas de desventuras, pero al mismo tiempo transfórmame en alegre mensajero de buenas noticias, que no apagan la mecha que humea, sino que creen en milagros y esperan contra toda esperanza. Porque mi fe está cimentada en que un muerto ha resucitado al tercer día. De manera especial, hazme sordo a mis voces internas, que aparecen como fantasmas para desanimarme y desalentarme, que no me dejen fluir, ni siquiera por mí mismo, cuando el cielo se tiña de gris o el mar amenace con tormentas, y cuando vengan a decirme que ya no hay nada que hacer, Señor, háblame más fuerte y repíteme: ve, tu fe te ha salvado, no tengas miedo. Ahora, permaneciendo así con sus ojos cerrados, pidámosle perdón a Jesús y digámosle:
Jesús, perdóname. Perdóname porque las cosas de la vida me han tentado. Perdóname porque he sido sordo a tu voz. Me llaman más las mentiras, los miedos, las tristezas. Me he dejado llevar por las voces de los demás y he sido sordo mucho tiempo a tu voz. Señor, perdóname porque las cosas de la vida me han tentado. Te pido, Señor, te pido que me permitas escuchar tu voz. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas. Ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque el pecado a mí me acecha día a día. Con tu presencia llena hoy mi ser. Padre amado, no te alejes de mi vida. Ahora vuelvo a ti, entregándote mi ser, porque sin ti no encuentro la salida. Perdóname, Señor, he fallado. Perdóname, Jesús, he caído. Las cosas de la vida me han tentado y un pozo oscuro he conocido. Ahora pido sanes mis heridas. Ahora te anhelo en mi vida. Dame tu perdón, Padre Celestial, porque sin ti no encuentro la salida. Sin ti no encuentro la salida. Bien, mis hermanos, pues espero y les haya gustado esta pequeña reflexión. Compartan el video para que la palabra de Dios llegue a más personas, a más hermanos, a todas esas personas necesitadas del Señor. Compartan, por favor, ayúdenos a evangelizar. Por mi parte sería todo, muchas gracias y bendiciones.